Derecho 1. Módulo 2. Pista 2. La Constitución como ley fundamental. La Constitución como ley fundamental rige la vida de un país. Por ello debe saber que el derecho constitucional pertenece a una rama del derecho público, dedicado al estudio de los preceptos fundamentales de la Constitución que determina la existencia y funcionamiento de un Estado nacional. Este derecho constitucional es el encargado de regular los actos del Estado, formas de gobierno y vínculos de los poderes públicos con los individuos en un marco jurídico de un Estado. El derecho constitucional, de acuerdo con Eduardo García Maínez, es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y las relaciones de estos entre sí, y con las particulares desde el punto de vista formal, documento que contiene las normas relativas a la estructura y desde el punto de vista material. Aplícase a esa misma estructura, pero con respecto a la organización política, a la competencia de los poderes y a los principios concernientes al estatus de las personas. La Constitución Nacional de un país establece normas jurídicas que regulan la vida pública y soberana de los estados e individuos que lo integran, respetando la autonomía de los poderes públicos a través de los organismos creados para tal fin. Felipe de Jesús Fierro Alvidrez menciona en su libro de Introducción al Estudio del Derecho que hablar de la Constitución jurídicamente es atender a los principios y normas que determinan la forma y propiedades del sistema legal de un país, definiéndola como conjunto de normas y principios de derecho público de un Estado que institucionalizan los derechos de sus integrantes y la organización del gobierno con el fin de lograr la justicia y el bien común. Para García Maínez, la palabra Constitución no es solamente aplicada a la estructura de la organización política, sino también al documento que contiene las reglas relativas a dicha organización, compuesta por dos partes, dogmática y orgánica. Felipe Tena Ramírez, en su libro Derecho Constitucional Mexicano, define lo que es una constitución desde el punto de vista de Kelsen. La Constitución en sentido material está conformada por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes. Para Jelinek, la Constitución abarca los principios jurídicos que designan a los órganos supremos del Estado, los modos de su creación, sus relaciones mutuas, fijan el círculo de su acción y, por último, la situación de cada uno de ellos respecto del poder del Estado. Las constituciones de los diferentes países están inspiradas en la Constitución norteamericana y francesa, organizando el poder público para impedir el abuso del poder, sustentándose en crear y organizar los poderes públicos en sus respectivas competencias. Todos los documentos jurídicos que rigen a la sociedad tienen niveles de ubicación, siendo la de mayor posición la Constitución, seguida de leyes federales y tratados nacionales, así sucesivamente. En el sistema jurídico mexicano, la Constitución es el documento que jerárquicamente está ubicado en primer lugar, basándonos en la pirámide que estableció Hans Kelsen, donde instituyó que el orden jurídico que tienen las leyes y las normas deben respetarse para fines de sometimiento de estas de inferior alcance con normas más generales. La Constitución o Carta Magna es el instrumento jurídico fundamental escrito de un Estado soberano, establecido y aceptado para regir, dicho de otra forma, es el eje rector de todos los ordenamientos subsecuentes, decretos, normas, reglamentos, estableciendo las bases y límites que rigen el Estado y sus instituciones. Ninguna ley o norma estará por encima de la Constitución, estableciéndose el principio de supremacía de la ley. Es suprema porque encabeza el ordenamiento jurídico legal de un Estado, asumiendo la fuerza legal para que todos los ordenamientos se sujeten a ella, respetando las competencias dentro del marco jurídico que se señalen de forma congruente. Recordemos que la Constitución está por encima de todas las leyes y autoridades.
El artículo 133 de nuestra Carta Magna establece específicamente este principio que a la letra dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Toma en cuenta que García Maínez, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, 2004, explica el orden jerárquico normativo en el derecho mexicano, señalando que nuestro derecho se encuentra dividido en grados superiores. 1. Por la Constitución Federal. 2. Por las leyes federales y tratados internacionales encontrándose en el mismo rango. 3. Leyes locales, leyes, reglamentos, decretos. 4. Leyes ordinarias, orgánicas, de comportamiento o mixtas, constituciones locales. 5. Leyes reglamentarias. 6. Leyes individualizadas, contratos, resoluciones judiciales y administrativas, testamentos. 7. Leyes municipales. Es por ello que muchos tratadistas mexicanos, tales como Felipe Tena Ramírez, Ignacio Burgoa, Miguel Lanz Duret y Serafín Ortiz Ramírez, coinciden en nombrar la ley fundamental a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de ella emanan todas las leyes que rigen nuestro país hasta el día de hoy, estableciendo la división de poderes del Estado, garantizando los derechos y libertades de las personas, denominándola como ley básica, pues sirve de base e inspiración para todas las demás normas legales que se han de sujetar a ella. Philippe Brau, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de París, afirma que la sumisión de los poderes públicos a la Carta Constitucional es un deber auténtico del Estado. Incumbe sin excepción a todos sus órganos porque la Constitución es precisamente la norma que funda la competencia de cada uno de ellos. Ninguno puede librarse del otro desde su observancia. Competencia. En derecho a la competencia alude a la autoridad de que está investido legítimamente un juez o alguna autoridad para el conocimiento, la intervención y la resolución de un asunto. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está dividida en dos partes, dogmática y orgánica. La dogmática contempla los derechos fundamentales del hombre, asignándole el nombre de garantías individuales, hasta el 9 de junio de 2011, contemplando los primeros 39 artículos de la Constitución. La parte orgánica contempla la organización de los poderes públicos contenidos a partir del título segundo en los 98 artículos restantes. Contiene 9 títulos, 136 artículos y 19 artículos transitorios. Ha sido reformada más de 700 veces desde el 5 de febrero de 1917, fecha en que fue promulgada por don Venustiano Carranza en la ciudad de Querétaro, misma que entra en vigor en mayo de 1917. Los artículos que conforman la Carta Magna se pueden reformar y o adicionar con sus respectivos procesos ante el Congreso de la Unión, órgano encargado de realizar el proceso. El artículo primero, párrafo segundo, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado el 10 de junio de 2011. Se sustituyó el término de garantías individuales por los derechos humanos, otorgando así garantías más amplias a nivel internacional. ¿Sabías que, durante el periodo del neoliberalismo, las modificaciones a la Constitución representan 61% de su articulado, equivalente a 122 ocasiones, 15 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 38 con Felipe Calderón Hinojosa, 17 con Vicente Fox Quesada, 18 con Ernesto Zedillo Ponce de León, 15
con Carlos Salinas de Gortari y 19 con Miguel de la Madrid Hurtado. Cámara de Diputados 2014, Aleida Álvarez Ruiz. A continuación, te presento la estructura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título primero, artículo del 1 al 38. Capítulo 1, de los derechos humanos y sus garantías. Capítulo 2, de los mexicanos. Capítulo 3, de los extranjeros. Capítulo 4, de los ciudadanos mexicanos. Título segundo, artículo del 39 al 48. Capítulo 1, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Capítulo 2, de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. Título tercero, artículo del 49 al 107. Capítulo 1, de la división de poderes. Capítulo 2, del poder legislativo. Sección 1, de la elección e instalación del Congreso. Sección 2, de la iniciativa y formación de las leyes. Sección 3, de las facultades del Congreso. Sección 4, de la Comisión Permanente. Sección 5, de la Fiscalización Superior de la Federación. Capítulo 3, del Poder Ejecutivo. Capítulo 4, del Poder Judicial. Título 4. Artículos del 108 al 114. De las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Denominación del título reformada, Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 1982, 14 de junio del 2002, 27 de mayo del 2015. Título quinto. Artículo del 115 al 122. De los Estados, de la Federación y de la Ciudad de México. Título sexto. Artículo 123. Del trabajo y de la previsión social. Título séptimo. Artículo del 124 al 134. Prevenciones generales. Título octavo. Artículo 135. De las reformas de la Constitución. Título noveno. Artículo 136. De la inviolabilidad de la Constitución. Transitorios. Del 1 al 19. Por último, es importante tengas claro que la Constitución consagra principios y obliga al Estado a conformar un orden social de manera conjunta con los individuos y al Estado mismo. Cabe señalar que cada entidad federativa ejerce su soberanía en los términos establecidos por la Constitución General en su artículo 41, cuando refiere que el pueblo ejerce su soberanía en los términos establecidos por la Constitución y por las particulares de los estados. Es decir, le da autonomía a los propios estados para que dentro de sus competencias culminen sus propias normas en una constitución. El estado de Veracruz tiene su propia constitución política, estableciendo en dicho artículo que las constituciones particulares de los estados en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Sistema de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, Facultad de Derecho, UNAM, Revista Amicus Curiae, año 1, número 101. La Constitución como norma suprema y la supremacía de la Constitución Nacional, por María Elena Horta. Soberanía. El término soberanía proviene del latín y está formado por varias partes. Sober, que significa encima. El sufijo anus, que se traduce como procedencia, y el sufijo ia, es la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado, sobre su territorio y sus habitantes. Por tanto, la soberanía es la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados.
Autonomía. Es la redistribución de competencias constitucionales en forma tal que las entidades regionales, una vez alcanzada, desarrollan una serie de facultades que antes pertenecían al Estado, pero siempre con subordinación la norma constitucional que garantiza la unidad. La autonomía es ajena a toda dependencia jerárquica, aunque el control de la unidad nacional se mantiene a través de los órganos centrales. La Constitución Política del Estado de Veracruz se conforma por 141 artículos, 6 títulos y 7 transitorios. Título primero. Capítulo 1 de la soberanía y del territorio del Estado. Capítulo 2 de los derechos humanos. Sección primera de la educación. Capítulo 3 de los veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos. Título segundo. Capítulo 1 de la forma de gobierno. Capítulo 2 del poder legislativo. Sección primera de las prerrogativas de los diputados. Sección segunda de las atribuciones del Congreso. Sección tercera del proceso legislativo. Sección cuarta de la Diputación Permanente. Capítulo tercero del Poder Ejecutivo. Sección primera de la Administración Pública. Sección segunda del Ministerio Público. Capítulo cuarto del Poder Judicial. Capítulo quinto de las funciones en materia electoral, reformada su denominación 9 de enero de 2015. Capítulo sexto de los organismos autónomos del Estado, reformada en su denominación 9 de enero de 2015. Título tercero. Capítulo 1 del municipio. Título cuarto de la Hacienda y Crédito del Estado. Capítulo 2 del desarrollo económico, del fomento al trabajo y de la seguridad social en el Estado. Título quinto. Capítulo 1 de las responsabilidades de los servidores públicos. Título sexto. Capítulo 1 de la supremacía de la Constitución. Capítulo 2 de las disposiciones generales. Capítulo 3 de las reformas a la Constitución. Transitorios. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿Sabías que, según la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su título primero, capítulo 2, sección primera, artículo 10, establece que todas las personas tienen derecho a recibir una educación inclusiva y laica, y la educación media superior es obligatoria? Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Diario Oficial de la Federación, 26 de marzo de 2024, título primero, capítulo 2, sección primera. Aplico lo aprendido. Contesta brevemente las siguientes preguntas. 1. De manera individual en tu cuaderno, elabora una reflexión que contemple lo siguiente. A. Importancia que tiene expedir una constitución para un Estado. B. Los derechos y obligaciones que se deben salvaguardar en beneficio de las personas que viven en ese territorio. ¿Qué otros objetos particulares conoces de manera inmediata que compartan las características con el objeto observado? 2. Analiza detenidamente los títulos, secciones y artículos que integran nuestra Carta Magna y la Constitución Política del Estado de Veracruz. A. Selecciona el título, sección y los artículos que hayan llamado tu atención y que consideres importante en tu contexto. Menciona un ejemplo vinculándolo con el artículo que seleccionaste y anótalos en tu libreta. 3. ¿Qué medidas propondrías para promover el respeto, la conciencia cívica y la tolerancia en las personas de tu entorno social por el respeto a los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por cualquier autoridad? Fin de la pista.
por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.